La amenaza de guerra nuclear ha puesto nerviosa a la humanidad desde que fue desarrollada. Primero, todo el mundo se estremeció por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Durante la Guerra Fría, los gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos enseñaron a sus sociedades por televisión cómo protegerse de una bomba atómica. Cuando se desintegró la Unión Soviética, había preocupación dentro y fuera del país por la posibilidad de que las armas nucleares cayeran en manos equivocadas. Además, los estados nucleares hablaban a la población sobre el átomo pacífico. Como sucedió con muchos inventos militares, los gobiernos querían aplicar tecnologías nucleares en la vida civil. Además de las plantas de energía nuclear, por ejemplo, querían lanzar una serie de automóviles con motor nuclear, tanto en los Estados Unidos como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la historia de la energía nuclear pacífica, ocurrieron grandes accidentes en Chernobyl, Fukushima y Three Mile Island. Estos son los accidentes más graves. Estos pensamientos filosóficos sobre un fin que se avecina sin que tengamos tiempo de darnos cuenta, han perseguido a las personas en todo el mundo durante casi 80 años. Pero hay otra razón para la ansiedad que los medios parecen ignorar. Y el nombre de esta razón es Pakistán, que posee armas nucleares. Crisis económica, explosión demográfica, inundación catastrófica de hace 2 años, movimientos separatistas justo en la frontera con los talibanes, enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y China. Este conjunto de problemas es lo que Islamabad enfrenta justo ahora, y en el interés de una gran región, que abarca el alcance potencial de los misiles nucleares de Pakistán, ayudar a este país a no colapsar. Líneas en el mapa. Uno de los problemas clave de Pakistán son los vecinos hostiles. Todo comenzó con ese mismo mapa del general británico McMahon, del que hablamos en el video sobre la expansión china en Asia. Esta línea trazada a la ligera, sin tener en cuenta los intereses de la región, se convirtió en la piedra de tropiezo no solo entre China e India, sino también entre India y Pakistán. Y la misma región, el montañoso Cachemira. Durante mucho tiempo, los indios y los pakistaníes vivieron juntos en un solo estado, la India británica. En 1947 el Imperio Británico decidió que su tiempo había terminado y los ingleses abandonaron estas tierras. Inmediatamente se reveló la antigua división entre los sikhs, hindúes y musulmanes. Y llegó a la gran princesa de Cachemira, gobernada por el hindú Hari Singh. Reconoció la soberanía india, lo que, según el Acta de Independencia de la India aprobada por el Parlamento británico, tenía pleno derecho a hacer. Junto con Singh en la Unión India, estaban todos sus subordinados, incluyendo la mayoría musulmana, que por razones obvias, Pakistán consideraba suyo. El ejército indio llegó al Principado. La situación se volvió estancada. Por parte de India había un acto británico y la decisión del gobernante legal Singh por parte de Pakistán, el derecho principal de las personas a la autodeterminación, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ya en el año 45. Así que ya en el año 47 Pakistán declaró la guerra por la región. El ejército pakistaní conquistó 1/3 de Cachemira, después se firmó un acuerdo de paz. Los pakistaníes intentaron por segunda vez en el 65, creyendo tener suficiente fuerza para vengarse. Los enfrentamientos en la frontera se convirtieron en acciones militares a gran escala con el uso de tanques y aviones. Entonces se logró acordar nuevamente el cese de las hostilidades con la ayuda de la Unión Soviética. Para las negociaciones en Tashkent, llegó el presidente del Consejo de Ministros, Alexei Kosygin. Luego, en 1971, ocurrió otra guerra indo-pakistaní, que en esencia no fue por la región de Cachemira, pero la afectó, y comenzó una seria enemistad entre Pakistán occidental y oriental. En el este, las rebeliones bengalíes aumentaban, con apoyo de India. Como resultado, Pakistán oriental se convirtió en el moderno Bangladesh, y el ejército pakistaní sufrió una derrota humillante. Durante la guerra, otras 10.000 personas dieron su vida por la disputada región de Cachemira. Bajo la presión de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, India no continuó su éxito militar y retiró sus tropas de los territorios ocupados de Pakistán, y luego acordó devolver a más de 90.000 prisioneros. En el 72, los países acordaron no violar la llamada línea de control, que hasta ahora reemplaza a la normal, claramente definida, frontera estatal. Como se dice, saludos al general McMahon. En el tercer milenio, ambos países se armaron con armas nucleares y misiles balísticos. Comprendiendo la gravedad de los nuevos conflictos, los países buscaron soluciones diplomáticas. Pero, ignorando las armas nucleares, los vecinos lograron involucrarse en un conflicto fronterizo en el año 2014.
Las fuerzas aéreas indias cruzaron la línea de demarcación con el ejército pakistaní y atacaron objetivos en territorio pakistaní y Cachemira por primera vez desde 1971. El ataque, presentado como un golpe preventivo contra los campamentos de terroristas, se convirtió en un combate aéreo. Como resultado, los pakistaníes lanzaron sus aviones al aire y derribaron un MiG-21 de India y un F-16 de Pakistán. Esto se convirtió en tiroteos, minas y bombardeos de artillería en la frontera de Cachemira, y terminó después de unas pocas semanas con más promesas de nunca más hacerlo. Además de las armas nucleares, Pakistán es conocido por sus ciberataques. La infraestructura de Islamabad ha sido regularmente atacada por equipos de hackers de la vecina India, así como por ataques de grupos internacionales de cibercriminales, y había que hacer algo al respecto. Uno de los proyectos clave fue el Ciberejército de Pakistán, creado para resistir ataques y también realizar operaciones ofensivas. El proyecto del Ciberejército de Pakistán, lanzado en el año 2018, se lleva a cabo en colaboración con Turquía, lo que permite a Islamabad fortalecer su posición en el campo de la ciberseguridad. Además, el sector de TI está creciendo rápidamente en Pakistán. Hoy en día en el país operan más de 2.000 empresas y más de 300.000 especialistas en TI de habla inglesa. En Pakistán también hay 30 parques tecnológicos donde se desarrolla software. Anualmente las universidades forman a más de 20.000 ingenieros de TI y programadores. No sin la participación de los profesionales de TI, en el año 2014 los científicos de la Universidad de Colorado modelaron las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares entre India y Pakistán. Los científicos asumieron que cada lado lanzaría alrededor de 50 bombas nucleares, lo que representa aproximadamente la mitad del potencial nuclear de cada país. Según el escenario, la potencia de cada bomba es de 15 kilotones en equivalente de trinitrotolueno. Aproximadamente con esa energía contaba la bomba Little Boy que cayó sobre Hiroshima. Los métodos de modelado por computadora dibujan una imagen aterradora del mundo después del apocalipsis regional. Como resultado del fuego mortal que surgirá en las ciudades, 5 millones de toneladas de hollín entrarán en la atmósfera. Al alcanzar la atmósfera, el hollín de las personas quemadas, los productos petrolíferos y los edificios, se convertirá en una pantalla propia que durante 9 años bloqueará la superficie de la Tierra de los rayos solares. Esto llevará a que en la Tierra se establezcan las temperaturas promedio más bajas en los últimos 1000 años. Los inviernos se volverán en promedio 2,5 grados Celsius más fríos. En verano las temperaturas serán 1,4 grados más bajas. En condiciones de invierno nuclear, las heladas acortarán el periodo de vegetación de las plantas en 40 días. Los cultivos agrícolas no tendrán tiempo para madurar. El calentamiento de la atmósfera llevará a la pérdida del 15 al 20% de la capa de ozono sobre las áreas pobladas. Esto aumentará el flujo de radiación solar ultravioleta en el verano en un 30 a 80%, lo que causará un gran daño a la salud de las personas, la agricultura y los ecosistemas marinos, que proporcionan más del 30% de la proteína animal consumida por los humanos. La disminución de las temperaturas atmosféricas y la falta de rayos solares provocará el enfriamiento del océano hasta una profundidad de 100 metros. Este proceso creará un déficit térmico a largo plazo. En el Ártico, el área de hielo marino aumentará entre 10 y 15% en 4 a 7 años. El territorio de hielo en la Antártida aumentará en un 15 a 20%. Como resultado, la temperatura del agua en el océano continuará disminuyendo incluso 26 años después de una guerra nuclear local. Por lo tanto, los volúmenes de pesca también disminuirán. Todos los factores mencionados anteriormente llevarán a que se produzca una severa crisis alimentaria en el planeta. Miles de millones de personas pasarán hambre. Estas son las consecuencias del intercambio de golpes solo entre 2 países en la región asiática. Aunque este conflicto no está completamente resuelto, el hacha de guerra entre Pakistán e India, si no está enterrada, al menos no se utiliza para su propósito original. Pero con los vecinos del norte la situación es mucho peor. Aquí trazó su sangrienta línea otro general británico, Mortimer Durant. La línea Durant, como se le llamó, dividió en 2 el territorio de las tribus pashtunes. La frontera se volvió una constante fuente de problemas para los ingleses. Las tribus pashtunes a ambos lados estaban listas para levantarse en cualquier momento, especialmente si la hostil Gran Bretaña y el Estado les proporcionaban armas. Pakistán heredó este problema de la India británica.
Prácticamente desde los primeros años de existencia del Estado, las élites pakistaníes, provenientes principalmente de las provincias de Punjab y Sindh, tuvieron que lidiar con la cuestión pashtun. El popular partido pashtun, Khudai Khidmatgar, mantenía estrechos lazos con el Congreso Nacional Indio, agitaba contra la división de la India británica y la existencia misma del Estado de Pakistán. Mientras tanto, Afganistán se opuso a la admisión de Pakistán en la Organización de las Naciones Unidas, justificándolo con una disputa territorial no resuelta, y exigió a Islamabad que moviera la frontera hasta el río Indo. Tras una negativa, los afganos apoyaron a Marsal Khan, quien abogaba por crear el Estado de Pashtunistán en territorios de Pakistán habitados por pashtunes. Este movimiento separatista logró sofocarlo Islamabad, pero Kabul continuó exigiendo concesiones territoriales, armando y financiando a los separatistas. La situación quedó sin resolver, con combatientes de diversos grupos radicales armándose constantemente en territorios disputados. Es evidente que al gobierno de Pakistán no le gustaron las noticias sobre la posible llegada al poder de los talibanes en Afganistán. En 1970, Pakistán inició la construcción acelerada de una frontera totalmente operativa. 2 cercas de malla metálica, cubiertas en la parte superior con alambre de púas y equipadas con cámaras de vigilancia y sensores infrarrojos de movimiento. El trabajo en ellos continuó incluso durante la pandemia. Los pakistaníes se apresuraron lo más que pudieron, pero no lograron terminar. Alrededor del 10% de la línea fronteriza quedó sin terminar. Antes de Año Nuevo, un francotirador del ejército afgano, ahora talibán, disparó a 2 soldados pakistaníes que tiraban de un alambre de púas. En respuesta, los pakistaníes dispararon a las aldeas fronterizas afganas, a lo que la artillería talibán respondió rápidamente. En resumen, la situación entre Afganistán y Pakistán no presagia nada bueno. En enero de 2024, Irán y Pakistán intercambiaron ataques con misiles. Los objetivos de estos ataques fueron nombrados como las bases de grupos separatistas que luchan por la independencia de Baluchistán, una región en la frontera de Irán, Pakistán y Afganistán, la mayor parte de cuya población está compuesta por el pueblo baluchi. Este es un grupo de personas iraníes cuyos representantes principalmente practican el Islam sunita. Las tierras de Baluchistán son ricas en gas y minerales valiosos. Sin embargo, es una de las regiones más pobres y subdesarrolladas desde el punto de vista económico. En esta región operan combatientes que Irán y Pakistán consideran una amenaza terrorista. Primero Irán y luego Pakistán lanzaron ataques con misiles contra ellos. Como ya entiendes, Pakistán está rodeado por todos lados, si no por enemigos, definitivamente por personas hostiles. Pero no hemos hablado del último, el vecino del noreste. Intereses chinos. Para Pakistán el cielo realmente es así, porque el cruce fronterizo es uno de los más altos del mundo. Pasa por el paso de Khunjerab, que se encuentra a una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. La frontera conecta la carretera de Karakorum, que pasa por el disputado territorio de Gilgit-Baltistán. En esta carretera se encuentra el puerto seco de Sust. Esta ciudad tiene una posición estratégica, ya que todos los pasajeros y cargas pasan por ella a través de la frontera entre Pakistán y China. Desde aquí comienza la cadena comercial que atraviesa todo el país, que es parte del proyecto Un Cinturón, un Camino, y una parte muy importante, ya que le da a China la variabilidad en el comercio con acceso directo al mar Arábigo, haciendo que el cielo sea menos dependiente del comercio a través del estrecho de Malaca. Por cierto, tal iniciativa molesta mucho al gobierno indio, añadiendo combustible al fuego. En el año 2014, cuando comenzó la construcción, China declaró que Pakistán es el eslabón clave de su iniciativa de billones de dólares, el cinturón y la ruta, y que el corredor pakistaní es el activo más importante. El alcance de la colaboración fue amplio, incluyendo la construcción de un puerto de aguas profundas en Gwadar, una línea de carretera y ferrocarril desde este puerto hasta la provincia de Xinjiang, en el oeste de China, para ayudar a Pakistán a superar la escasez de energía eléctrica, modernizar su red de transporte y pasar de una economía predominantemente agrícola a una industrial, con inversiones en la industria minera, la agricultura e incluso la ciencia y la educación. Como era de esperar, dirías. Como de costumbre, China ha invertido mucho dinero en un activo prometedor. Y sí y no. Además, la salida previamente mencionada al mar Arábigo, pero las inversiones en Pakistán pueden desaparecer sin dejar rastro. En 2017, alquiló el puerto de Gwadar por 40 años, lo que hace a China simultáneamente operador y desarrollador.
Aunque conceptualmente era razonable, los frecuentes ataques de los mismos beluchis, dirigidos a la infraestructura del corredor y especialmente a los chinos, hicieron que la finalización de la construcción y la explotación a lo largo de la ruta fuera una propuesta poco realista. Su oposición surge del hecho de que los proyectos chinos han beneficiado en gran medida a las provincias que ya son más desarrolladas. Además, después de que los chinos construyeron la hidroeléctrica Dazhou, los trabajadores locales también comenzaron a ser objeto de ataques de radicales. Xi Jinping incluso habló sobre el tema. Esperamos que la parte pakistaní garantice la seguridad de las instituciones y el personal chino en Pakistán. Y esto a pesar de que en Pakistán se crearon formaciones militares especiales de 10.000 personas para proteger a los trabajadores chinos. En resumen, todo este placer cuesta una suma enorme que Islamabad le debe a Pekín. 10 años después de su grandioso lanzamiento, el complejo proyecto de la red de infraestructura china de 3.218 kilómetros todavía está limitado por inversiones dispersas en proyectos de energía e infraestructura de transporte, sin ninguna inversión y transferencia de tecnología, ni en la industria ni en la agricultura para aumentar la producción y la exportación. La etapa final a largo plazo llega en el año 2026 a 30, pero teniendo en cuenta los lentos ritmos de trabajo, la incertidumbre política y el creciente escepticismo de ambos lados, es probable que la mayoría de los proyectos queden congelados. Por lo tanto, teniendo en cuenta la creciente crisis financiera, Pakistán probablemente solo tiene un camino por seguir. ¿Y también hay solo un tren? Colapso económico. Todos estos conflictos crecientes en las fronteras pueden encender el dolor de cabeza principal de Pakistán. Económica. En el año 2013, la deuda externa fue evaluada en $200.000 millones y comparado con el año anterior, la deuda ha saltado hasta un 22%. La deuda es aproximadamente igual entre China y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya ha solicitado un aumento de la carga fiscal sobre los pakistaníes para que el gobierno pueda pagar sus deudas, lo que, como puedes imaginar, solo agrava la situación en el país. Con China también es complicado. Si no hay dinero para los pagos, tendrán que pagar con intereses políticos, como suele suceder con el subcontinente en otras regiones del mundo. Fuertemente, y a pesar de la debilitante economía, los devastadores inundaciones golpearon en el año 2020. Debido a las fuertes lluvias monzónicas, el gobierno tuvo que declarar una situación de emergencia. La calamidad afectó a 30 millones de personas, un tercio de todos los habitantes, destruyendo 160 millones de hogares, y el daño se estimó en $10.000 millones. Además, se reportaron 1.325 personas fallecidas. Y lo más sombrío, la inundación cubrió territorios que producen cerca de la mitad de los alimentos del país. El agua destruyó el 90% de las cosechas, por lo que Pakistán enfrenta una verdadera amenaza de hambruna. Además, en abril de 2024, las inundaciones volvieron a golpear a Pakistán, aunque con menos fuerza. Pero eso no es la última amenaza para la economía. Mientras en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, los políticos buscan cómo aumentar la tasa de natalidad ante su declive anual, en Pakistán ocurre lo contrario. Hay un explosivo crecimiento demográfico. Incluso demasiado explosivo. Según el censo británico de 1911, solo vivían 19 millones de personas en este territorio. En 1954 había 34 millones. Según el censo de 1998 había 131 millones. Pero según los datos de 2013, había 241 millones de pakistaníes. Eso es el quinto lugar en el mundo en términos de población. El hecho de que una gran parte de la población sea muy joven, el boom demográfico continuará. Se espera que 4 de cada 10 pakistaníes sean menores de 14 años. Como resultado, según el Banco Mundial, se prevé que la población de Pakistán llegue a 335 millones de personas a mediados de siglo. A pesar de que aquí ocurren frecuentemente inundaciones devastadoras, como las de 2010 y 2013, paradójicamente Pakistán enfrenta problemas con el suministro de agua potable. La dependencia casi total del río Indo pone en peligro la estabilidad de todo el país, que también es uno de los más densamente poblados del mundo. Proyecto 766. Se tiene la sensación de que la catástrofe es simplemente inevitable. La economía eventualmente colapsará y las armas nucleares caerán en manos de grupos radicales.
Surge la pregunta, ¿cómo llegaron las ojivas nucleares allí en primer lugar? Regresamos al año 1971. Las relaciones entre Pakistán e India alcanzaron un punto crítico. Como resultado de la participación de India en el conflicto entre Pakistán occidental y oriental, el mundo obtuvo un lugar tan glorioso como Bangladesh independiente. El mundo entonces se alegró de este hecho, pero los pakistaníes no tanto. India comenzó a superarlos ampliamente en industria, poder militar y población. La decisión radical a la que llegó el liderazgo no solo de India en ese momento, sino también de Pakistán, fue crear armas nucleares. Pero la cúpula de Islamabad no tenía idea de cómo resolver este problema. Pero un pashtún desconocido de origen indio con ciudadanía pakistaní ya había concebido un plan. Sorprendentemente, en ese instante estaba en los Países Bajos. Abdul Qadir Khan nació en 1936, y después de la división de India, su familia se mudó a Pakistán, donde recibió una educación decente, especializándose en física, matemáticas y metalurgia. Luego, Abdul se trasladó a Europa, donde obtuvo hasta 3 títulos superiores en metalurgia, primero en Alemania, luego en los Países Bajos y más tarde en Bélgica. La educación europea, así como su esposa de origen holandés, le aseguraron un trabajo en la organización no gubernamental. Trabaja para una empresa alemana enfocada en el desarrollo nuclear pacífico. La compañía utilizó centrifugadoras de gas para la producción de uranio, una tecnología única que solo poseía ella y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. Abdul eligió el lugar de manera poco exitosa. Fin del siglo XX. Por todas partes hay espías estadounidenses, soviéticos y chinos que intentan descubrir y robar los avances tecnológicos de sus competidores. Toda protección es estricta, sobre todo para las empresas de la industria nuclear. Pero Abdul resultó ser un erudito pastún inusual. Con los años de trabajo se convirtió en el poseedor de incontables secretos de esa época, sin que sospecharan de él. En 1974 en India tuvieron lugar las primeras pruebas de la bomba nuclear Buda sonriente, y en Islamabad, los físicos nucleares no se movieron de su punto muerto. Finalmente, Abdul Khan decidió enviar una carta a Pakistán, donde expuso brevemente sus ideas sobre el comienzo del camino hacia un verdadero proyecto nuclear. En ese momento, el gobierno de Pakistán intentaba resolver el problema de manera honesta, ordenando a Francia la construcción de reactores nucleares. Pero en algún momento, debido a las tensiones entre India y Pakistán, los franceses se dieron cuenta de que su proyecto claramente sería utilizado no solo para fines pacíficos, y detuvieron la construcción, dejando a los pakistaníes sin nada. Por eso, organizaron una reunión para Abdul Khan con el primer ministro Bhutto, y se aferraron a la idea del científico como a un clavo ardiendo. A principios de 1975 los pakistaníes empezaron a adquirir el equipo necesario, lo que finalmente alertó a los servicios de inteligencia holandeses. Después de todo, los pakistaníes compraron todo de las mismas empresas que la propia URENCO, donde trabajaba el científico pastún. La investigación rápidamente descubrió el fracaso de los servicios de seguridad de URENCO, y pronto tomó la decisión de arrestar a Khan. Pero los políticos se metieron en el tema. El gabinete de ministros de los Países Bajos, preocupado por un posible escándalo, sanciones y un golpe a la economía, ordenó a los servicios especiales no tocar al pakistaní para evitar que la información se difundiera en los medios. Lo más gracioso es que a Khan ni siquiera lo despidieron ni lo deportaron, simplemente lo trasladaron a un puesto sin acceso a información secreta. Además, los servicios especiales holandeses consultaron con sus colegas de la Agencia Central de Inteligencia, y los estadounidenses aprobaron las acciones de la inteligencia local, asumiendo que los pakistaníes no obtendrían nada debido a su base industrial mediocre. Khan, después de ser trasladado a un puesto inútil, decidió regresar a su tierra natal, previamente robando algunos documentos secretos. El único trabajador de construcción de la FDO que se fijó en el científico pakistaní dio la alarma. Fue a los servicios especiales, donde le pidieron que se retirara por motivos comprensibles, y la FDO lo despidió definitivamente. Entonces el científico lo reveló todo a la prensa y estalló un gran escándalo. El escándalo obligó al gobierno a confirmar el hecho del robo y condenó a Abdullah a 4 años de prisión. La situación era tan absurda que cuando Khan decidió visitar los Países Bajos una vez más, resultó que su caso había desaparecido y podía moverse libremente por el país. El juez que llevaba el caso acusó a la Agencia Central de Inteligencia de crear esta absurda situación. En Pakistán, Khan se convirtió en el líder del proyecto para crear una bomba nuclear. Tenía un enorme presupuesto, la confianza del gobierno y todo el conocimiento necesario.
Pero solo en la Agencia Central de Inteligencia estaban en lo correcto. Pakistán realmente no podía producir los componentes necesarios, y tampoco se puede comprar abiertamente todo lo que se necesita, debido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero Abdul Khan sabía dónde y qué buscar. Creó toda una red para comprar el equipo y los materiales necesarios en Europa y América. Usando contactos, halló proveedores que empezaron a mandar productos a Pakistán vía compañías filiales en Dubái. Pero en un asunto tan complicado no pudo evitar los excesos. Se descubrieron varias operaciones en Alemania y Estados Unidos, y el académico cayó en la mira de la Agencia Central de Inteligencia. Bajo la mira, se descubrió que inesperadamente en el remoto Pakistán ya se había construido un complejo de empresas de enriquecimiento, y según las previsiones de la Agencia Central de Inteligencia, esto debería haber tomado un par de décadas más. La inteligencia siguió adelante, y ya en 1979, el presidente Jimmy Carter impuso sanciones contra Pakistán. Y una vez más Islamabad tuvo suerte. Los estadounidenses casi inmediatamente levantaron las sanciones porque Pakistán era un aliado intermediario para influir en Afganistán, que era aún más importante para América. Aún en los años 80 se descubrió que las sanciones en el mundo moderno con comercio global funcionan de manera muy selectiva. Los estadounidenses intentaron eliminar las cadenas de comercio, presionando a las empresas europeas que vendían equipos, pero estas respondieron que las ventas no se realizaban a Pakistán. Según los documentos, era así. En 1987, el Proyecto 766, como se llamó a la primera bomba nuclear de Pakistán, se completó exitosamente. Se ensambló el primer prototipo de la ojiva. Abdul Khan, sin embargo, quería obtener aún más resultados de sus cadenas y suministros. Empezó a vender tecnología y equipo a países como Irán, entre otros. Y en la Agencia Central de Inteligencia todavía estaban seguros de que la red funcionaba exclusivamente para Pakistán. Dicen que la fuga de información nuclear a Irán ocurrió precisamente en ese momento. Toda esta historia con las entregas terminó solo en 1999, cuando la Agencia Central de Inteligencia, en busca de una fuente de tecnología de enriquecimiento de uranio, se topó con los agentes de Khan en Irán. Era la familia suiza Tiner. Se descubrió que Abdul había vendido centrifugadoras a Irán, y fue él quien vendió los materiales para los proyectos nucleares de Corea del Norte y Libia. Además de la familia Tiner, que filtró todos los datos en la red, nadie más ha pagado por el asunto nuclear. Los suizos recibieron sentencias reales, mientras que Khan fue condenado a arresto domiciliario y una confesión de Pakistan Television, pero ya era un héroe en Pakistán, por lo que hacer algo con él parecía imposible. Desde entonces, se puede afirmar que Pakistán ha ganado cierta seguridad en el escenario político. Ahora el conflicto con India se ha convertido en algo de la categoría de conversaciones geopolíticas. Las dos naciones con armas nucleares comenzaron a ser más precisas y a resolver problemas diplomáticamente entre sí. Pero ha pasado un poco de tiempo, y ahora Pakistán se encuentra en un punto completamente diferente. Colapso económico y enormes deudas, tensión con grupos radicales en las fronteras, inundaciones. Los vecinos de Pakistán tienen que preocuparse por su futuro junto a una potencia nuclear en bancarrota. Pero déjanos contarte sobre otros eventos interesantes y personalidades en futuros videos en nuestro canal.